Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy queremos hablar sobre las telecomunicaciones, la radio y la televisión. ¿Cuáles fueron los temas más relevantes que ocurrieron en este año 2020? ¿Qué tanto hemos avanzado en competitividad, en regulación de mercados, en acabar o eliminar estos oligopolios que tenemos en este sector? Para ello vamos a platicar con Adolfo Cuevas, quien es el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes para este programa en los últimos días. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió otorgar concesiones de uso social indígena a la organización Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC para dar continuidad a la prestación de servicios de telefonía e Internet en más de 300 localidades distribuidas en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. También se otorgaron concesiones de radio FM a las comunidades Zoque y Tzotzil en Chiapas y en Sonora a las comunidades Yoreme y Yaqui, las cuales transmitirán 70% de contenidos en su lengua y 30% en español. En total, se otorgaron 17 concesiones, lo cual favorece al llamado tercer sector de la radiodifusión y telecomunicaciones indígenas. Radio Educación celebró su aniversario número 96. Como parte de los festejos, se entregó el reconocimiento José Vasconcelos, que distingue el mérito en la radio pública, a la doctora Patricia Ortega Ramírez, académica de la UAM Xochimilco. También se entregó el reconocimiento Salvador Negro Ojeda a la soprano oaxaqueña María Reina. Las celebraciones concluyeron con un concierto de gala de la soprano Lourdes Ambrís, acompañada al piano por Sergio Vázquez, bajo la producción de Canal 22. Aprovechamos también para recomendarles el documental que el año pasado realizó el cineasta Juan Pablo Villaseñor para el Canal 22, con motivo del aniversario de Radio Educación. Se llama Mirar con los oídos y está disponible en YouTube. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes lanzó un llamado para que seamos conscientes de que todo lo que hacemos y compartimos en Internet deja huella. Sí, se trata de la huella digital y aunque borremos fotos y conversaciones de nuestros dispositivos, estas se quedan almacenadas en los servidores de las aplicaciones que utilizamos. Por eso es importante evitar compartir imágenes de menores y más si afectan su dignidad. Leer los términos y condiciones de los sitios que visitamos y configurar la privacidad de nuestras redes sociales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones invita a universitarios a participar en el concurso El Poder de las Audiencias, a través de la elaboración de cápsulas informativas de audio o video que promuevan los derechos que todas y todos tenemos como televidentes y radioescuchas. Para participar tienes que registrarte antes del 11 de diciembre del 2020 y enviar tu propuesta antes del 29 de enero del 2021. Para más información, visita la página somosaudiencias.ift.org.mx. De acuerdo con la consultoría Avi Research, la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 ha pegado a las ventas de televisores en todo el mundo. El sector con más pérdidas es el de la producción de televisores 8K, una tecnología de visualización con más de 33 millones de píxeles por imagen, 4 veces más que los televisores 4K y 16 más que los Full HD. Un televisor de esta categoría cuesta en promedio $3,500, es decir, más de 73,000 pesos. Para este 2020, se espera que su adquisición creciera 110%, pero según las nuevas proyecciones, apenas el 1% de los televisores que se vendan en 2021 serán 8K. De acuerdo con Avi Research, esto puede ser un reflejo de que las formas de consumo de entretenimiento se han centrado en las computadoras, tabletas y teléfonos móviles durante el confinamiento. Según un informe elaborado por Oxford Economics, la pandemia ha puesto en peligro la supervivencia de la industria de la música en la Unión Europea, donde antes de la crisis generaba unos 81.900 millones de euros anuales y daba trabajo a casi 2 millones de personas. Entre los países más afectados se incluyen el Reino Unido, Alemania, Francia y España, que cuentan en total con 7.400 pequeñas y medianas empresas discográficas a punto de cerrar. El estudio de la Universidad de Oxford indica que las pérdidas se deben, en gran parte, a la baja en los ingresos de las personas, lo que impide que paguen por su música favorita, además de los impedimentos para realizar conciertos. Comisionado presidente, bienvenido a Media 20.1.
Muchísimas gracias, muy honrado para mí, para el IFT de estar contigo, Gabriel, en este espacio privilegiado en TV UNAM y con tu auditorio. Muchas gracias. No, al contrario, nosotros estamos muy contentos que nos acompañes porque tú tienes una visión global muy amplia como presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, te permite visualizar cómo están los mercados, cómo están los derechos de los usuarios, de las audiencias. En fin, ¿cuál es tu balance muy general de lo que ocurrió en este año en materias? Si quieres, primero vamos con telecomunicaciones y después vamos con radio y televisión. Gracias, Gabriel. Yo resaltaría en primer término la importancia resaltada también que durante la pandemia han tenido las telecomunicaciones, porque todos sabíamos que las telecomunicaciones eran importantes. Sin embargo, durante la pandemia yo diría se volvieron indispensables en varios sentidos, no solamente en el tema de la información que todos requeríamos y crecientemente obtenemos a través de las redes sociales o de otros medios en Internet, sino también por la posibilidad que nos dieron las telecomunicaciones de seguir en contacto en términos sociales, en términos profesionales, en la vida económica. Yo te resaltaría que las telecomunicaciones han sido centrales para mantener la actividad económica, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas, y para permitir que así pudiese contenerse en alguna medida este impacto durísimo que significó para la economía nacional la pandemia. Pero seguimos teniendo, comisionado presidente, un reto muy importante en materia para batir esta brecha digital, este acceso a las tecnologías. Sin duda, así es. Y no todo mundo se beneficia en la misma medida. Tú has puesto algo central y déjame darte un par de ejemplos. Permíteme hablarte del número de conexiones que tenemos en los hogares en la Ciudad de México versus Chiapas. En Chiapas, no más del 25% de los hogares tienen conexiones de Internet, mientras que en la Ciudad de México, más del 90%. Déjame ponértelo hablando de los deciles. El decil más pobre en México tiene telecomunicaciones fijas en una medida inferior al 25%. Los deciles más ricos, el 8, 9 y 10, tienen arriba del 90%. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que seguir poniendo en el centro de la actividad del regulador del Estado todo el tema de la inclusión digital. Sí, indudablemente la inclusión digital y esto que se le ha llamado la cobertura social también, Adolfo Cuevas, presidente. Sin duda también. Yo creo que ahí debemos resaltar el esfuerzo del gobierno federal en el tema del programa central, como fue anunciado, Internet para Todos, y que justamente busca llegar allá donde el mercado ya no puede solucionar los temas. Eso significa en México aproximadamente un 8% de la población. Estamos hablando de más de 10 millones de mexicanos que carecen absolutamente de conexiones móviles. Incluso en términos fijos puede ser un poco más grave el número de hogares sin servicios fijos. Esto nos da cuenta de la necesidad que tenemos de lograr todos, el Estado, el mercado, el regulador, avanzar en ese terreno, ciertamente para hacer realidad ese derecho humano que ahora son las telecomunicaciones. Y se requieren grandes inversiones también para ello, ¿no es cierto? Así es. Hay cálculos diversos. Te voy a dar dos. Uno que hice yo hace un par de años y donde calculaba que llevar la cobertura móvil a esos 10 millones de mexicanos que nos faltan, nos tomaría alrededor de 50,000 millones de pesos en valor actual. Pero hay otros cálculos todavía más graves. Recientemente una organización internacional nos dijo que requeriríamos aproximadamente 14,000 millones de dólares para alcanzar esa cobertura, probablemente porque yo me fijé solamente en el gasto de capital y ellos también consideraban otro tipo de inversiones. ¿Y quién tendrá que hacer esas inversiones? Parece algo difícil, ¿no? Pero hay soluciones. Creo que la primera es extender los alcances del mercado hasta donde es posible con una política apropiada que genere incentivos a la inversión. Por ejemplo, recientemente recordarás, fue tema el costo del espectro radioeléctrico en México. Tenemos un espectro caro, eso desincentiva. Podemos mejorar en ese aspecto, pero también en lo que el IFT ha venido haciendo desde hace 3 años, que es justamente poner obligaciones de cobertura social en las nuevas licitaciones. Y el Estado, sin duda, completar el esfuerzo a través ahora del programa de Internet para Todos con una empresa público-privada como es Altán, esta asociación público-privada que hace uso de la valiosísima banda 700, complementar desde todos los frentes nos permitirá lograr ese cometido final que es inclusión Internet para todos. Sobre esto que comentas, presidente, es
es interesante comentarle a la audiencia de qué hace esta empresa de Altán, porque sí, efectivamente se menciona mucho sobre ella, pero ¿cuál es su propósito? Que es justo el de compensar, ¿no? Lo que no hacen o no pueden hacer la iniciativa privada. Déjame explicarlo en un minuto. La banda 700 es una de las más valiosas a nivel mundial. Cada estado desarrollado que la licita obtiene miles de millones de dólares por ponerla a disposición del sector privado. En México se decidió que no, que fuera un esquema de asociación pública y privada del gobierno con particulares. El gobierno ponía el espectro y los particulares ponían la extensión de la red, el desplegado de la red hacia esas zonas no servidas. Entonces, esta asociación, la empresa privada Altán, está desplegando particularmente en zonas no atendidas, tiene el cometido entre este y el próximo año de llegar a aproximadamente a 70,000 localidades, muchas de ellas de menos de 1,000 habitantes, que antes no tenían servicio. Ese es el Bueno, propósito. pues por ahí se va atendiendo pues esa necesidad, esa demanda. Antes de irnos al corte, Adolfo Cuevas, y en materia de radiodifusión, de radio y televisión, ¿tú qué destacarías de este año particularmente? Yo destaco particularmente el compromiso que logramos entre sector público y sector privado, los medios públicos que tú conoces también, estimado Gabriel, y los medios privados, para llevar el programa de Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública a los hogares a través de la televisión abierta, del servicio gratuito de televisión radiodifundida, justamente aprovechando la multiprogramación que hizo posible la transición a la televisión digital. En estos nuevos canales .2, .3 se subieron señales de la SEP que están llegando a más del 80% de los educandos en el país, aproximadamente 30 millones de educandos del sector público. Eso es valiosísimo. Yo destacaría eso como el gran esfuerzo que se logró en este año. Y un esfuerzo compartido, ¿no? Entre el órgano regulador, los medios comerciales, los medios públicos y evidentemente los papás, y las mamás en los hogares para que esta educación a distancia se concretara. Un gran reto y estamos muy satisfechos por la participación que en el IFT tuvimos. Así es, y como usted se da cuenta, pues hubo una combinación, por una parte de radiodifusión y de sistemas de telecomunicaciones, internet, para que Aprende en Casa se pudiera concretar. Vamos pues a la pausa y después de ella queremos preguntarle a Adolfo Cuevas, pues, ¿cuáles son algunos de los retos que ha enfrentado particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los últimos meses? Vamos a ello. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos haciendo un balance sobre las telecomunicaciones, la radio y la televisión con Adolfo Cuevas, quien es el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adolfo Cuevas, presidente, antes del corte estábamos platicando de cuáles eran los retos que tenían algunas empresas para abatir esta brecha digital. Pero paralelamente todavía predominan o persisten algunos fenómenos de concentración. Hace algunos días, en particular, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en una de las mañaneras a que aún teníamos una alta concentración en los mercados de telecomunicaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta afirmación? Sin duda, el reto principal del IFT es favorecer una mayor competencia en el sector telecomunicaciones, particularmente en el sector telecomunicaciones, yo te diría aún más en el terreno y en el mercado de la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque las participaciones siguen siendo sumamente elevadas. Para el agente económico preponderante Telcel, como lo conocemos los usuarios, es de alrededor del 70%. Esa es una concentración inusualmente alta a nivel mundial, pero se ha agravado porque el segmento de pospago, ese que nos llega y se carga la tarjeta, con mucho el más lucrativo, ya que un usuario de pospago aproximadamente es 4 o 5 veces más redituable que un usuario de prepago. El usuario de prepago es el de la recarga, lo que antes eran las tarjetas. En ese incluso la concentración del mercado en Telcel ha crecido. Ese es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar en México. ¿Por qué? Porque requerimos dar esas señales de confianza para que la inversión fluya. La inversión no es un fin en sí mismo. ¿Qué significa la inversión? Significa actualización tecnológica, mayor variedad de servicios para los usuarios,
con la innovación, mayor calidad. Todos hemos notado cómo ha crecido la velocidad en México en nuestras redes, tanto las fijas como las móviles. Y ese balance positivo que tenemos, debemos seguir cuidando justamente para que no haya un retroceso. Yo pondría ahí en el acento, sin descuidar, por supuesto, los niveles de concentración que todavía observamos en otros sectores, como la televisión de paga, incluso en la radiodifusión, y que también han ameritado la atención del instituto. Incluso el propio órgano regulador, ustedes finalmente como integrantes de este pleno, han tomado acciones pues cada vez más fuertes para disminuir esta concentración. ¿Por qué no le comentas a la audiencia cuáles son algunas de estas acciones, por ejemplo, que se han tomado y por qué? Y más bien, más que por qué, ¿cuál ha sido la disminución de esta concentración de mercado en los últimos años a partir de estas decisiones? Sí, por supuesto. Yo te diría que la gran herramienta que tenemos es una que nos da la Constitución y que se llama la preponderancia. ¿Qué es la preponderancia? Es una figura creada por México y muy útil. ¿Y en qué consiste? En que podamos declarar que un agente que excede ciertos parámetros, por ejemplo, más del 50% de los ingresos, más del 50% de los usuarios, pueda ser declarado como preponderante y al ser declarado así, se le puedan imponer obligaciones específicas, que nosotros llamamos regulación asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que esas obligaciones solo las tiene él. Y esas obligaciones buscan favorecer la competencia. Tenemos actualmente un conjunto de más de 100 obligaciones asimétricas para el preponderante en telecomunicaciones. También hay el preponderante en televisión Televisa, que también tiene un conjunto de obligaciones. Pero en este caso yo te diría que merced a esas imposición de obligaciones y a otras medidas que también fueron dictadas desde el Congreso, que debemos reconocer son importantes, sí logramos un avance relevante. Yo te diría que de una concentración en telefonía móvil de cerca del 80% pasamos a una del 70% en esta década con el IFT, y una concentración en servicios móviles, en servicios fijos, Telmex, cercana al 70%, disminuyó hasta prácticamente el 50%. Pero esa no es la meta final. Tenemos que seguir construyendo un mejor esquema de competencia que nos permita incidir justamente en este fenómeno. ¿Para qué? Para que los usuarios tengan la certeza de que con la inversión tendrán más y mejores servicios, más calidad y más opciones. Ahora, como decíamos, cuando las telecomunicaciones se han vuelto centrales y requerimos todos, en verdad ahora lo entendemos, Gabriel, y tú mucho mejor que varios, cómo las telecomunicaciones se vuelven en verdad un derecho humano, o sea, se vuelven consubstanciales para ejercer una vida humana digna. Y ese es el cometido, yo creo que central final que tenemos todos. Ahora, eso en telecomunicaciones, y se siguen pues tomando estas acciones para disminuir la preponderancia, pero también vemos fenómenos, por ejemplo, en la televisión de paga. Recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y así lo informaron, concluyeron una investigación en materia de televisión de paga y resolvió que Televisa tiene dominancia en el mercado. ¿Qué significa esto, Adolfo Cuevas? Te explico. La figura de poder sustancial o dominancia es una añeja y es así común en todo el mundo. Y en México también, en nuestra ley de competencia, se establece aquel que tiene la capacidad de fijar precios. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? Que se considera que potencialmente puede manipular los precios, elevarlos sobre todo, sin que se vea afectada la demanda de los servicios. Es decir, que es tan fuerte su control que los usuarios, los consumidores, están atados prácticamente a ese servicio y que no obstante el precio que les pongan lo van a seguir adquiriendo. En el caso concreto, se trató de una declaración de poder sustancial parcial para 35 mercados, 35 localidades, municipios en México, y que derivó de una concentración, de una compra que hizo Grupo Televisa de ciertos negocios de la empresa Axtel. Al hacer esta concentración y dado el carácter de Televisa y la importancia de la concentración, hay una previsión de que se le siga una investigación para donde ocurrió la concentración, que fue en estas 35 localidades, donde Axtel le vendió a Televisa, y ahí y para esas localidades fue donde se le declaró con poder sustancial. De ahí que sigue, Gabriel, de ahí sigue un procedimiento que toma algunos meses y que puede llevar a la imposición de medidas concretas para Televisa de regulación asimétrica para prevenir ese abuso de la posición dominante, de la posición de mercado con poder de mercado. Exactamente.
importante justo para generar una mayor competencia y, y un mejor acceso a estos servicios, sobre todo ahora que se habla del famoso triple play o cuádruple play, comisionado, presidente. Sin duda. En el caso concreto y en la declaración de Televisa es exclusivamente por el servicio de televisión restringida. No se consideró que tuviese dominancia en otros servicios como el de telefonía fija o el de internet fijo. En eso no se le declaró dominante, es estrictamente para televisión restringida, pero tú apuntas algo muy relevante. Debemos empezar a ver esto en el entorno completo de la convergencia, porque eso es justamente lo que ahorita está siendo apreciado por los consumidores. Tú, yo y quienes nos están viendo, sabemos cuánto estamos valorando y en qué medida la banda ancha, el famoso internet, y sin duda se ha vuelto central para nuestra vida social, nuestra vida económica, profesional, para la educación de nuestros hijos. Por eso la importancia de que demos un seguimiento cercano a los fenómenos de concentración en estos mercados y anticipemos efectos indeseados para prevenirlos y lograr el bienestar de los consumidores. Bueno, ya pronto sabremos en qué consisten estas medidas, en particular, pues para Televisa, para disminuir esta dominancia que tiene en la televisión de paga. Esto lo quiero ligar, comisionado presidente, también con otra serie de acciones que ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones este año y que van en el fortalecimiento de los derechos de los usuarios. Han lanzado plataformas muy útiles, muy benéficas para que los usuarios conozcan en materia tarifaria, sepan qué tanto están gastando sus servicios. ¿Por qué no nos platicas de algunas de estas plataformas? Tenemos herramientas fabulosas. Tenemos un comparador de planes y tarifas donde tú puedes ver cuál plan es el que más te conviene. Tú te determinas tu perfil de usuario, qué tipo de servicios usas y para qué, y entonces te permite comparar entre las distintas compañías que dan servicio en tu localidad. También lanzamos una herramienta fabulosa hace un par de meses, Conozco mi consumo, que nos permite hacer esto a escala nacional y para todos los servicios, televisión de paga, televisión fija, internet móvil, telefonía móvil. Entonces, incluso te permite saber la información que te pueden dar los operadores virtuales, por ejemplo, en telefonía móvil, los operadores virtuales que suelen dirigirse a algunos segmentos. Y puedes comparar perfectamente a partir de cosas que son muy intuitivas, como las telecomunicaciones son algo extremadamente técnico y se entiende. Nosotros lo que hicimos fue hacerlo muy accesible a través de una plataforma donde tú lo que le dices es, por ejemplo, ¿cuántos mensajes mandas al día? ¿Cuántas canciones escuchas? Si ves o no videos y cuántos en YouTube y todo eso. Y a partir del perfil que tú describes, te dice cuánto estás consumiendo aproximadamente y luego te dice cuál plan te conviene y quiénes lo ofrecen en tu localidad. Es una aplicación que tenemos ahorita en la página del IFT, pero que vamos a lanzar en muy próximas semanas, te diría yo, en una aplicación también para teléfonos móviles. Entonces creemos que la información empodera a los usuarios, que la información les da el poder de elegir, y tú lo sabes, tú has sido una persona central en México en esos temas, y de esa manera eliminamos la típica asimetría de información que existe entre los poderosísimos prestadores de servicios y el usuario común y corriente como somos tú y yo. Entonces esto nivela la información y le permite al usuario tomar buenas decisiones, Gabriel. Yo resaltaría eso como uno de los grandes logros del IFT. La información empodera a los usuarios, ¿no? Pero Así también es. empodera a las audiencias. De hecho, también, no obstante que hubo una contrarreforma en materia de derechos de las audiencias, ustedes han seguido trabajando con los derechos de las audiencias de radio y televisión de paga. Sin duda, damos un seguimiento constante a toda la temática de defensores de audiencia, a que los medios públicos, por ejemplo, tengan este código de inclusión, los consejos ciudadanos que participen. Damos también seguimiento, evidentemente, a las obligaciones de defensoría de audiencias. Y en el tema que señalas, sí hay ya una resolución de la Corte, lo quiero decir con toda claridad, y se ha especulado que el IFT podría o debería haber actuado de inmediato. Sin embargo, la propia resolución de la Corte daba un tiempo para que las cámaras del Congreso de la Unión se encargaran del asunto para definir entonces cuál era el margen de actuación del IFT. Pero es un tema que seguimos y creemos que es muy relevante y que este concepto de defensoría de audiencias que hemos entendido centralmente ligado a los medios de radiodifusión tradicionales, radio y televisión, creo, Gabriel, que debemos extenderlo para esas nuevas plataformas, donde también los usuarios de redes sociales y de algunas páginas relevantes requieren tener un contrapeso
que propugne por la visión de usuarios y consumidores dentro de esos nuevos medios que se hacen cada vez más importantes. Tan solo, y recordemos los ejemplos en materia electoral que han ocurrido en otros países y donde obligó a estas poderosas empresas de redes sociales a establecer una especie de comités o consejos editoriales para controlar la veracidad de la información, en el mejor de los sentidos. Sé que es una palabra engañosa, veracidad, y puede prestarse un malentendido, pero en el mejor de los sentidos, tener a alguien que haga esa labor a favor de usuarios y audiencias es central y debemos extenderla a todos los ámbitos de comunicación. Sí, yo de hecho invito a las audiencias de TV UNAM a que entren a la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque también ellos están llevando a cabo actividades muy puntuales en esto que llamamos la alfabetización mediática e informacional, para que conozcan las audiencias sus derechos, así como también lo deben conocer los usuarios. Nos queda prácticamente un minuto, Adolfo Cuevas. Dos temas muy puntualmente. Viene la elección. Tú ocupas actualmente la presidencia en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero viene una ratificación o un nombramiento en el Senado. ¿En qué consiste este proceso también muy rápidamente para las audiencias? Lo ocupo de forma interina por ser el de más edad entre los de mayor antigüedad. Así lo ordena la ley y por eso lo ha ocupado este año de forma interina. Sin embargo, al Senado le toca elegir al presidente del instituto por mayoría calificada. Es un proceso que no ha podido ser completado. Recién el viernes hubo un intento, hubo 2 rondas de votaciones, ninguno de los 5 comisionados que se ha postulado alcanzó la mayoría calificada y el proceso seguirá en la forma en que el Senado acuerde. Es su facultad soberana determinarlo. Interesante. Y luego el próximo año la integración de 2 mujeres al pleno del instituto. Fabuloso, fabuloso. Tenemos que cuidar la equidad de género y yo tengo una enorme felicidad por saber que se reintegrarán mujeres. Sin duda, las anteriores comisionadas Estavillo y Labardini fueron un aliciente, un motor en varios sentidos, además de su enorme nivel profesional, para motivarnos a ver temas que, créeme, sin ellas no hubiéramos podido tener presentes. Bueno, pues ahí está también el Instituto Federal de Telecomunicaciones buscando la equidad de género como debe ser también en TV UNAM, en los medios públicos, en los medios comerciales, en toda la actividad profesional. Muchísimas gracias, Adolfo Cuevas, por esta entrevista y por este balance tan interesante. Pues nos faltó muchísimo tiempo, pero tenemos sin duda el panorama general de lo que ha ocurrido con este sector durante este año. A ti, Gabriel, en nombre del IFT, mi gratitud por el espacio que nos das, a TV UNAM también. Un abrazo. Al contrario, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.